Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía de Rema Stereo 91.7, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez, en donde puedes conectarte a los servicios que transmitimos desde la ciudad de Guatemala, pero también al Reloj de Dios cada domingo. Apóstol Sergio Enríquez, buenas tardes, noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén sintonizando y la hora a la que lo estén haciendo, porque por fortuna tenemos reprise constantemente en las redes sociales. ¿Cómo están? Amén. Bien, muchas gracias, Elcita. Estoy animado, muy animado por la misericordia de Dios, el derramamiento de su misericordia y de su revelación constante sobre nosotros, porque si no hubiéramos inmersos en un mundo de tinieblas y de desesperanza. Pero la Biblia dice que el que sigue a Cristo no estará en tinieblas, ¿verdad? Así que nosotros, eso, sí, animados. no estamos en tinieblas. Apóstol, nos pusimos de acuerdo, acabo de verlo usted hoy. Aleluya. Con un toquecito negro, nuestra hermana Leti, que como saben nos acompaña acá, viene guapísima, también de negro, y bueno, yo también con lo mío aquí arreglados. Así que bueno, parecía que nos mandaron mensaje de la producción. Pues hoy, Apóstol, vamos a tener la oportunidad de intentar tocar 3 temas importantes, aunque se desprenden de ellos muchos en realidad, porque vamos a hablar de ese cambio de siglo y cambio de milenio que hemos vivido la mayoría de esta generación, ¿verdad? Claro que hay muchachitos después de los 22 años que ya son una generación distinta, pero ¿qué pasó con ese cambio de siglo y cambio de milenio? ¿Qué significa eso para el pueblo de Dios y qué significa eso para el mundo en general, Apóstol? Bueno, sí, tienes razón. Prácticamente, sociológicamente, los que tratan de etiquetar a la humanidad dicen que en este momento hay 4 generaciones, ¿verdad? Una sería la millennial, la centennial y la alfa, que es pues la que viene por pandemia. Y la 4ª seríamos nosotros del siglo pasado, ¿eh? Claro, sí, hay que aclararlo, sí. Abarcaría desde la silenciosa baby boomers y todas las demás, ¿eh? X, Y, Z. Realmente creo que el cambio de milenio siempre ha traído algunos pensamientos sobre la mente mística, fatalista de la humanidad. Nosotros vemos que el primer cambio de siglo, diagonal, milenio, se dio en el año 1000. ¿Verdad? Y entonces en el año 1000 todo el mundo creía que iba a ser el fin del mundo. Sí. Y bueno, no todo el mundo, pero una buena parte creía eso, ¿verdad? Incluso hay reportes en los que se lograban hacer algunos récords históricos de gente, pero con un pavor extraordinario, y ya después del año 1000 empezaron guerras religiosas que yo creo que provenían de ese pensamiento, como las cruzadas. Pero cuando nosotros llegamos hace 23 años, hubo otro cambio de siglo y de milenio, y el pensamiento ahora era más abundante por muchas cosas que habían acontecido y que mucha gente decía que era el fin del mundo. Digamos, a mí me gusta hablar mucho de escatología, miro la Biblia, miro la palabra, y me recuerdo de aquellas cosas que el Señor dijo en Mateo 24 cuando le preguntaron a Él, dinos cuándo será la señal de tu venida, de estas cosas y del fin del siglo. Entonces, estas situaciones se vinieron aunando, ¿verdad? En lo tecnológico se decía que iba a haber un caos, en lo sociológico, desde todo punto de vista, y en lo religioso. Hasta los mayas decían que en el 2012 se acababa el mundo y su calendario y toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué pasó? Estamos aquí, eso era otra fecha más
era asustar con el petate del muerto. ¿Ah? ¿Y a quién le convenía asustar? Y a quién le convenía. Se han fechado la venida del Señor por grupos cristianos desde hace mucho tiempo y algunos que se desviaron y se convirtieron en sectas, que pusieron una fecha exacta de cuándo venía el Señor. Se dijo, por ejemplo, que venía en 1988. Hay un libro que así se llama, 88 señales por las cuales el Señor vendrá en el 88. Pero ya pasó el 88, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Entonces, ya pasó, sí. entonces, y no vino. Entonces, creo que hay una mala interpretación de muchas cosas. Luego venía el año 2000. En el año 2000 había muchos temores. Uno de ellos, el famoso Y2K. Sí. El Y2K nos explicaba que iba a ser un caos mundial en la economía y en muchas otras cosas más, porque ya el mundo se estaba industrializando bastante, mucho más que en el siglo anterior, y dependíamos de las computadoras, de las máquinas, ¿verdad? Y entonces, al haber ese cambio de siglo y cambio de milenio, iba a haber un caos. Entonces, se auguraba lo peor. Desde el punto de vista místico también. Y la pregunta surge ahora, bueno, han pasado 23 años a partir de aquella fecha. ¿Qué pasó? No fue el fin del mundo, No pero fue, sí no. cambiaron las cosas. Sí, yo creo que sí fue el fin de algunas cosas como las conocíamos. Como Y que, el por principio de otras. Por ejemplo, la tecnología, lo que platicábamos en el programa anterior, en el año 2000 jamás nos hubiéramos imaginado una inteligencia artificial como la que tenemos ahorita. Nunca. Nunca nos hubiéramos imaginado a una presentadora de Fórmula 1 de inteligencia artificial, quitándole el trabajo a un periodista. Nos desemplean. Sí, nunca. Sí. Y aprendiendo constante. Eso jamás, eso hubiera sido película de ciencia ficción. Sin embargo, la caída, llamémosle así, del imperio informático de aquella época dio lugar a un emporio que nunca habíamos visto. Teléfonos inteligentes, teléfonos celulares. En el 2000 todavía no existía la proliferación de estos aparatos como está ahora. Que Usábamos ahora, Viper, recuerdo. Sí, algunos Viper. Bueno, y los que usaban teléfono celular, aquellos ladrillos que utilizaban, ¿verdad? Que un golpe de eso Sí, lo noqueaba. y algunos llevaban una maletita a la par, que era el receptor, ¿verdad? Y después vinieron los microteléfonos, unas cositas que parecían así, que se guardaban en la bolsa del saco, y fueron movilizando la tecnología, a tal punto que ahora se dice que cada uno de los que tenemos un teléfono celular, tenemos ahí más tecnología que la que llevaba el Apolo en su descenso a la Luna. Wow. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un avance tecnológico. Entonces, fue la muerte de un sistema tecnológico. Yo le llamo a eso, en parte de lo que dice la Biblia, la bestia herida de muerte y que vuelve a vivir. Porque era una bestia prácticamente la tecnología que viene, es herida de muerte, pero cuando resucita, se adueña de todos los espacios. ¿Quién no tiene un teléfono celular ahora? Bueno, a veces tienen 1, 2, 3 cada persona. Aquí en Guatemala que hay más teléfonos celulares que personas. Eso nos deja ver que entonces existe por lo menos 2 por cada habitante, ¿no? Eso no era así. Entonces fue un boom. Entonces fue el fin de un sistema y el inicio de otro. Y alguien dirá, pero eso no tiene nada que ver. Y yo le digo, no, eso sí tiene que ver. Cuando lo vemos desde el punto de vista escatológico, en la Biblia, que lo tenemos que hablar, desde luego. Pero primero tenemos que reflexionar todo esto que viene a ser una noticia diaria, ¿verdad? Hubo cosas que nunca se habían dado antes. Y espiritualmente, ¿qué cambio cree que tuvimos del 2000 a 2023, por ejemplo? Bueno, creo que definitivamente el Señor empezó a traer, debido a lo que se está dando en el mundo, porque, vamos,
para que miremos lo espiritual de parte de Dios, tenemos que ver también lo negativo que se ha dado en el mundo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo que dice es, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, entendemos que otra de las profecías dadas en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, si mal no recuerdo, es cuando el Señor le dice a Daniel, la ciencia se aumentará notablemente. Y hay una versión que dice, la iniquidad se aumentará notablemente. Entonces, al unir las dos cosas, podríamos ver si hay un boom tecnológico, hay un boom también de iniquidad, porque entonces ahora la tecnología y la ciencia se utiliza para cosas que no son buenas. Entonces se multiplica la maldad. Por ejemplo, en el siglo anterior no podían cambiarse de sexo, pero la tecnología avanzó y la ciencia también, y ya lo pueden hacer, aunque no pueden tocar el ADN, la genética, pero por lo menos en lo superficial ya lo pueden hacer y reconstruir supuestamente, y en base a hormonas y toda la cuestión que se hace. Entonces, mientras va aumentando lo negativo, también va aumentando lo positivo. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar abandonados, porque tiene una promesa. Otra de las cosas que se ha multiplicado muchísimo es la destrucción de los hogares. Más que en los siglos anteriores. En los siglos anteriores, los hogares tenían la mentalidad de que hasta que la muerte los separara, y aunque tuvieran conflictos, problemas, miraban cómo lo iban a solucionar, porque incluso la misma sociedad, sin decir otra cosa, los sancionaba moralmente, ¿va? Entonces, la gente hacía un esfuerzo. No estoy diciendo si eso era bueno, malo, regular, solo estoy dando referencias. Pasó este siglo y entonces un boom, destrucción, pero tremenda, de hogares. Una destrucción impresionante. Y sobre todo aunada con las guerras y otras cosas, el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa del lado positivo? Que Dios también, como está la promesa, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces viene Dios y dice, voy a mandar a Elías, mi siervo, porque él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Cuando este texto se ve en el libro de Lucas explicado, porque el que acabo de mencionar es de Malaquías, entonces Lucas dice, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la obediencia de los justos. Entonces vemos del lado negativo cosas espirituales que se multiplicaron muchísimo a partir del año 2000, destrucción de hogares, y por el lado espiritual, la restauración de hogares. Sí. O sea, sobreabunda y dice, se están destruyendo sus hogares y yo los voy a bendecir, y entonces Dios abraza con sus promesas. También hay una carga de ateísmo bien fuerte, ¿verdad? Porque el hombre ha llegado a, como lo hemos estado platicando, ha llegado a pensar que es Dios, ¿verdad? Y el hombre mismo dice que Dios no creó al hombre, sino que el hombre lo creó a él, creó a Dios, ¿verdad? Y por lo tanto eso se ha elevado, se ha exponencializado prácticamente. Y eso es algo que dice la Biblia desde hacía mucho tiempo, que iba a haber una persona, el espíritu del anticristo, que iba a estar haciendo eso y que se iba a sentar como si fuera Dios, ¿verdad? En el templo. Ante eso, el Señor derrama de su Espíritu Santo sobre su iglesia y hace que nosotros nos consagremos más. O sea, es una cuestión que en donde aquí abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso podría decir yo que es implicaciones espirituales que se han dado. Pero realmente, Elcita, cuando uno ve la noticia y lo relaciona con Apocalipsis, con Daniel, con Ageo, con Zacarías, con Ezequiel, y con el contexto bíblico escatológico, yo sí me quedo bien asombrado. Una de las cosas que me tiene muy asombrado a mí, y creo que hay que verlo, es el avance de la China
como potencia mundial. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene apantallado, apabullado? Porque la Biblia nos declara en Apocalipsis capítulo 9, en Apocalipsis capítulo 16, el despertar de un gigante asiático al cual la Biblia le llama los reyes del Oriente, ¿verdad? Los reyes del Oriente. Y cuando nosotros vemos a los reyes del Oriente a través de los siglos, esa cultura milenaria, China, siempre fue productiva, extraordinaria, poderosa, pero en el último siglo, antes de este que pasó, antes de los 1900, ellos fueron sojuzgados a tal punto que ellos le llaman a esa época el siglo de la humillación. El siglo de la humillación los avasallaron los europeos, haciendo sentir que todo el mundo occidental los estaba humillando, y no era así, eran los europeos los que lo estaban haciendo, que lo hicieron con todo el mundo también. Entonces los humillaron, y junto con ellos los humillaron también los japoneses y los rusos, a los chinos. Sí. Y, Padre Santo, tuvieron una época espantosa de humillación, de debacle. Claro. Pero ahora parecería que vino de la noche a la mañana, y eso es muy importante, de la noche a la mañana parecería, vino la hora del payback, de la venganza, claro, del resarcimiento, sí, en silencio. Ellos navegaron a bajo perfil, así navegaron, y a partir del año 2000, el ingreso, el PIB, el Producto Interno Bruto de la China, ni se consideraba a nivel mundial. Claro. No se consideraba. Y entonces, mientras estaban en guerra los demás países y haciendo y queriendo expandir sus tentáculos sobre todo el mundo, la China se fortaleció, y en este momento, bueno, no ahorita, sino que desde hace ya quizá más de un lustro, ha sido declarada como la economía más poderosa. ¿Verdad? Haciendo que Estados Unidos se preocupe, porque antes ellos tenían ese título. No solamente el título. Mira, Elcita, en el año 2000, Estados Unidos era la mayor flota armada del mundo. Digamos, tenía el equivalente de todas las armadas navales, de todas las navies de todo el mundo, era el equivalente a la Armada de los Estados Unidos. Es decir, la capacidad de ataque, de transportación, de todo, que tenía todo el mundo, solo Estados Unidos lo tenía. En este momento, Estados Unidos tiene como 290 polos de desarrollo, siempre navales, en donde hay destructores, buques, submarinos y todo que los acompañan. Tiene aproximadamente unos 290, y la China tiene más de 300. Y eso fue del año 2000 para esta época. Entonces, la capacidad de destrucción todavía no la ha alcanzado la China. Pero la capacidad, la presencia marítima, sí ya está. Pero sí tienen armas destructivas, desde luego, ¿verdad? Entonces, en unos años, la mayor potencia militar es la China. En los aviones, digamos, el F-16, y que después llegó el F-22 y todo, los chinos lograron hackear los aviones gringos, y ahora tienen aviones que antes tenían los aviones básicos, ¿verdad? Ahora son aviones súper modernos, más allá de los que tiene la potencia número 1, Estados Unidos. Entonces, sí hay preocupación. Y debe de haber. ¿Por qué razón debe haber preocupación? Es importante. Y lo vamos a ver, pero ¿qué tiene que ver con la Biblia? Es por los versículos que ya te dije. Pero hay otra cuestión que es importantísima, que la China cambió su modelo de gobierno, que era de comunismo a un socialismo de este tipo, en donde incentivan a la gente para que se puedan enriquecer. No aquel comunista desarapado que anda extendiendo la mano a todos lados para que les den un subsidio. No, estos son
todo pertenece al Estado, pero todos se enriquecen y se han extendido por todo el mundo, pero tienen un problema bien serio, que serían sus mandamientos, ¿verdad? Que se debe de amar al partido chino sobre todas las cosas. Dios mío. Entonces esto ya es un conflicto con la creencia, por lo menos nuestra, ¿verdad? Porque el otro mundo ya dijimos que va creciendo el ateísmo y van a decir, basta, bueno, pues, ¿verdad? Pero nosotros no. Entonces vemos la réplica de lo que pasó en el Imperio Romano, en donde el César era lo más grande y por eso perseguían a la cristiandad. Entonces ahora el Partido Comunista Chino que se ha extendido, ya vamos a ver en el mapa cómo se ha extendido en cuanto a lo tecnológico, a lo comercial, en algún momento, poco a poco, ¿verdad? Como la canción aquella comenzó por un dedito y a la mano llegó, ¿eh? Se va expandiendo, claro, hasta que agarra todo. Sí. Entonces, al final de cuentas, el punto central, y perdón que no hay modo que devuelva el tiempo, es ¿qué pasó en el año 2000? ¿No pasó nada? ¿O sí pasó algo? Mira, hay que verlo diferente. Mira, a mí el Señor, vamos a ver, en 1997, sí, me puso un sentir bien profundo en mi corazón cuando se acercaba el final de año. Estábamos en el mes de diciembre y se acercaba el 31 de diciembre, en el cambio de año. Y el Señor me habló y me dijo que bautizara con un nombre ese año, para que toda la iglesia, además de que íbamos a estar predicando toda la Biblia, nos íbamos a estar enfocando en esa temática. Entonces yo me recuerdo que ese año yo, tomando la Biblia, en Isaías capítulo 61, dije lo que el Señor dijo, ¿verdad? Sí. Basado en lo que Dios dice en San Juan capítulo 14, las cosas que yo hago vosotros también haréis. Entonces Él declaró, Él proclamó un año. Entonces yo también lo proclamé. Y el Señor proclamó el año favorable del Señor, hace 2000 años. Entonces yo vine y hice la réplica y digo, yo proclamo el año favorable del Señor. Eso fue en 1997. En 1998, bueno, ya había proclamado un año, ahora tenía que proclamar el otro. Entonces ya era un problema para mí, Padre Santo. ¿Y ahora qué proclamo, Señor? ¿Y qué leer? ¿Y qué hago? Y me recuerdo que sería muy tal vez tedioso incluso para algunos que les contara todos los detalles, pero en el año 1998 el Señor me habló de que era el año de la oportunidad. Yo no sabía por qué y los eventos que sucedieron en 1998 en mi vida me llegaron a hacer entender por qué el Señor me había dicho eso. 1999 ya me había gustado porque dije 1997 fue el año de la favorable. Ahora 1998 el año de la oportunidad. 1999 el año de la definición. ¿Y qué si nos tuvimos que definir de una manera tremenda? Claro. Pero predicamos la palabra, pero con un objetivo. Toda la palabra y muchas no se nos olvide. Definición. Y en el otro, lo que estábamos predicando. Ok. Pero entonces vino el año 2000. Dios mío. Y con todo el contexto de fatalista, de fin de mundo, ¿cómo fue eso? Entonces yo empecé a suplicarle al Señor, Padre, ¿y ahora cómo le pongo a este año? El año del fin del mundo, ¿no? El último año. Como decían unos hermanos, proclamamos el año de ¡corran por sus vidas! No. Todo el mundo lo entendía. Entonces yo, orando y suplicando, le recibí una orden que no me gustó. El Señor me dijo, ponle el año frontera. Y yo decía, pero para proclamar el año favorable, qué bonito. El año favorable, aleluya. Todos se sentían felices, ¿verdad? Feliz. Claro. El año frontera. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba? Sí. Ni siquiera yo que lo estaba proclamando lo entendía en su plenitud. Y lo proclamé.
con la convicción de que Dios me lo había dado, pero no tal vez con la alegría de entender todo, ¿va? Pasó y después vinieron los subsiguientes años, seguimos proclamando, pero ahora, 23 años después, yo volteo a ver al 2000 y digo, el año frontera, porque a partir de ese momento sucedieron cosas en la Tierra, en el planeta, que no habían sucedido jamás, históricas. Por ejemplo, botaron las Torres Gemelas. No en el 2000, ¿va? En el 2001, por eso estoy diciendo a partir de. Botaron las Torres Gemelas, atacaron el Pentágono, querían atacar el Capitolio también, de la potencia más grande. Lo que nadie pudo imaginar. No, era un ataque orquestado impresionantísimo. Cambió el mundo. Eso dio pie a la invasión a Afganistán. Afganistán era un lugar terrible, ampliamente poblado, pero de tribus guerreras que los soviéticos jamás pudieron sojuzgar ni doblegar. Y ahora llegan los norteamericanos que tampoco, y que hace un año tuvieron, después de 20 años de estar metidos ahí, tuvieron que salir, y lo único que hicieron fue dejarles miles de millones de dólares en armamento. Pero eso, como que si solo hubieran llegado a armar a un ejército de guerreros que nunca se dan por vencidos. Sí, si no se daban por vencidos con espadas, ya te imaginas que les dejan tanques de última generación, bazucas y todos los misiles, menos ahora, ¿verdad? Entonces fueron a armar, les digo yo, Padre Santo, fueron a armar aquí este ejército. Por el otro lado, empezamos a ver, después del 2000, eso no antes, después del 2000, el problema geopolítico que se da, vemos a Rusia contra Ucrania, vemos a China contra Taiwán, vemos a Irán en medio de todo eso y asociados, eso, porque en este momento se han asociado gigantes asiáticos, que sería Rusia, Irán, la India y la China. Solo entre la India y la China tienen 3.000 millones de habitantes y los dos son potencias nucleares. Claro. Rusia no llega a los 1.000 millones, pero sí también es ampliamente poblada y es el país con extensión territorial más grande de todo el mundo. Y es nuclear, es una potencia. Y están unidos los tres. Sí. Irán tiene una cantidad de gente, y Afganistán, que ya dijimos que están armados hasta los dientes, y entonces... Y están tan cerca del río Éufrates, que está descrito en Apocalipsis 9, donde Dios dice que tiene 4 ángeles como deteniendo los vientos, según Daniel capítulo 7 también, para que no venga la catástrofe, porque dice la Biblia que esos ángeles están ahí para el día, la hora, el minuto que venga la destrucción. Voy a leerte cómo es que dice exactamente en el libro de, vamos a ver, tendría que ser Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis, Padre Santo, capítulo 9. Vamos a ver, eso está en el verso 14. Dice, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, una vez se lee la Biblia, el gran río Éufrates, y la referencia tal vez que hacemos es que ese río también aparece en Génesis, que salía del paraíso y toda la cosa, y que no lo pudimos contestar bien cuando estábamos en primaria y nos poncharon en geografía. Sí. Pero cuando nosotros analizamos bajo la lupa escatológica esto, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. El río Éufrates nace en Turquía. Turquía es el asiento del que fue el Imperio Otomano, que gobernó el mundo antes de que los ingleses en la Primera Guerra Mundial los sojuzgaran. Que todavía está ese Imperio Otomano fue el que votó al Imperio Romano. Ok, entonces, y de ahí sale, bueno, ahí hay mucha tela que cortar, pero esta no es una clase de historia bíblica, ¿va? Entonces de ahí sale. Ellos tienen una represa, varias represas en donde ellos pueden secar el Éufrates así. Y la Biblia dice que el Éufrates lo van a secar para que pasen los reyes del oriente.
¿Hacia son? dónde van? No, ¿hacia dónde van? Si van a secar el río Éufrates y vienen los reyes del oriente, ¿hacia dónde van? Así es. Entonces aquí tenemos que ver que cuando sale de Turquía y entonces empieza a atravesar por todo Irak. Y pasa por todo Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces, aquí está Irak, aquí está Irán, aquí está Jordania, aquí está Israel. Entonces los reyes del oriente vienen para acá, les van a secar eso, entonces digo yo, ¿a quién van a atacar? Porque mira, ahorita hay un conflicto entre Rusia y Ucrania que francamente es un conflicto entre Occidente y Oriente. Claro. Verá representado en ellos, Sí. en esos dos. Hay un conflicto entre China y Taiwán, pero la única democracia que hay en toda Asia es Israel. Y entonces es el único socio, por decirlo así, democrático que tienen toda Europa y todo Estados Unidos. Eso va a reventar. Y la Biblia dice en Ezequiel 38 que Israel va a ser atacado. Bueno, siempre es atacado, pero me refiero que va a ser atacado de veras. Directamente. Entonces cuando yo digo, ok, miremos aquí lo que dice. Decía el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces ahí hay unos ángeles que están amarrados. ¿Qué están haciendo ahí amarrados? Y entonces dice que fueron, fíjate, aquí, esto es lo que más me impresiona, fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Así dice la Biblia. Entonces, aquí uno vendría a decir la tercera parte de 8,000 millones de personas. Bueno, pues la cosa es que la tercera parte de 8,000 millones es un número aproximado, ¿verdad? Claro. Pero vendría a ser 2,666,666,666,666, Wow. ¿verdad? Ahora, solo imagínate. Segunda Guerra Mundial, 7 años, 51 millones de personas muertas, o 52, perdón. Sí, 52 millones de personas muertas en 7 años. Se sueltan los reyes del oriente, llegan los reyes del oriente, se sueltan los 4 ángeles que están en el río Éufrates y 2,600, es decir, todavía solo este aproximado es mayor que esto y le quedamos a deber 2,600 millones. Es una matanza espantosa. Sí, increíble. Ahora, es tan grande que yo creo que mucha gente dice, no, eso no puede ser cierto. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Para mí que la Biblia es cierta. Ajá, la Biblia tiene mucha razón. Entonces, Claro, pues. todo esto me deja ver que se aproximan unos días tenebrosos para la humanidad, pero también al mismo momento, por eso decíamos las 2 ministraciones de lo espiritual negativo y lo positivo, grandiosos para la iglesia. Yo creo que hay una oportunidad de parte de Dios. Bueno, ya hablé demasiado. No, está bien. Pero es que nos ayuda para poder dar ese preámbulo que se necesita para poder entender lo que vamos a seguir tratando, que ya básicamente dio una buena introducción, porque les dijimos al inicio que vamos a tratar 3 temas. ¿Qué ocurrió a partir del año 2000 en adelante? Vamos a hablar de por lo menos 3 eventos, si el tiempo nos alcanza. Las Torres Gemelas, vamos a hablar de la invasión a Afganistán y también el crecimiento económico de China. Iniciemos por las Torres Gemelas para analizar ese primer suceso que sacudió al mundo entero. Ya, antes de que lo veamos ahí en noticias, hay muchos eventos, por supuesto, que impactan a todo el mundo, ¿verdad? La crisis financiera del año 2008, terrible, que casi vino a ser una recesión como con la de los octubre de 1930. Sí, de los 30 ya.
que fue una recesión terrible que dio pie a la Segunda Guerra Mundial. Las crisis financieras que están hundidas muchos de los países, sobre todo sudamericanos, no podemos dejar por un lado el establecimiento como moneda única, el euro, ¿verdad? Porque el euro fue después del año 2000 cuando se estableció como moneda papel ya circulante. Habían venido hablando de él el siglo anterior, pero fue después del 2000 que se lanzó el euro, uniendo de esa manera a toda una comunidad, bueno, así se llama, Comunidad Económica Europea, ¿verdad? En donde también se establecía la OTAN y todo, que es la que se está enfrentando también a los reyes del Oriente, ¿verdad? Claro. Manejada por Estados Unidos, quizá. ¿Verdad? ¿Será que sí? Sospecho. Algo le dice. Entonces, un montón de cosas. Sí, son un montón de cosas, pero perdón. Como usted bien decía, son muchas las noticias de las que podríamos hablar de lo que ha ocurrido después de los años 2000. Sin embargo, vamos a empezar con estas que fueron las que sacudieron al mundo, porque hablábamos que en el 2000 las cosas cambiaron, pero en 2001, en septiembre, para ser precisos, ocurrió lo de las Torres Gemelas. Recordemos esa noticia. Ataque a las Torres Gemelas. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, también conocidos como 9/11, fueron uno de los episodios más trágicos e impactantes de la historia moderna. La mañana del 11 de septiembre, 19 terroristas islámicos de Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales y los pilotearon hacia objetivos clave en los Estados Unidos. Esa mañana soleada de finales de verano quedó marcada para siempre en la historia y sus consecuencias todavía perduran. Los primeros 2 aviones estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. El primer avión impactó en la Torre Norte a las 8:46 de la mañana y el segundo avión impactó en la Torre Sur a las 9:03 de la mañana. La velocidad y el impacto causaron que los edificios se derrumbaran, matando a miles de personas, incluyendo a los trabajadores del WTC, bomberos, policías y otros socorristas que intentaban ayudar en la tragedia. El tercer avión fue dirigido hacia el Pentágono en el estado de Virginia. El impacto del avión causó daños significativos al edificio, matando a 189 personas en el lugar y en el avión. El cuarto avión, que estaba destinado a atacar el Capitolio, se estrelló en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros intentaron retomar el control de la aeronave. En total, casi 3.000 personas murieron como resultado de los ataques del 11 de septiembre. Fueron un evento que estremeció al mundo entero, teniendo consecuencias en la seguridad global y en la política internacional en los años siguientes, con la invasión de Afganistán y la guerra contra el terrorismo iniciada por los Estados Unidos. Lo que vino luego supuso un antes y un después en muchísimos aspectos políticos, económicos y sociales. Bush prometió una respuesta contundente. Dijo que no iban a hacer distinciones entre quienes organizaron el ataque y quienes les daban cobijo. Y así, a las pocas semanas, declaró la llamada guerra contra el terrorismo e invadió Afganistán para derrocar a los talibanes que gobernaban el país y acogían a los miembros de la organización Al-Qaeda responsable del ataque. Esta guerra, iniciada en el 2001, es el conflicto más largo en el que haya participado Estados Unidos. Se calcula que en esta guerra han muerto 240.000 personas, de las cuales 78.000 eran civiles y 3.500 soldados estadounidenses o aliados. Por otra parte, se estima que la llamada guerra contra el terrorismo ha costado más de $5.6 billones. Mientras estos acontecimientos dramáticos se producían en Estados Unidos, el mundo entero tenía los ojos puestos allí y sobre todo ver las consecuencias de lo que esto iba a originar. Pero simultáneamente China daba un paso y abría puertas que nunca antes se le habían abierto en el tema económico. Ahora les presentamos un resumen. El resurgimiento económico de China. Hay décadas en las que no sucede nada y hay semanas en las que suceden décadas.
a fines del 2001, mientras Estados Unidos invadía Afganistán, para lo que se convertiría en una ocupación de 20 años, pasó desapercibido otro evento crítico. En una conferencia en Doha, la Organización Mundial del Comercio votó a favor de aceptar a China como miembro del pleno derecho. La absorción de 1.300 millones de personas en la organización económica más grande del mundo colocó a Beijing en el centro del comercio internacional. A partir de ese momento, el comercio mundial se inclinó a favor de China. Lento pero constante, se convirtió en el socio comercial líder en Asia, África, Europa y América del Sur. El sector industrial convirtió a China en la fábrica del mundo. Pero para llegar a ese punto, China tuvo que recorrer un doloroso proceso de experimentación económica. Así que, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó China de una sociedad rural empobrecida a la potencia industrial que conocemos hoy? El rápido ascenso de China no es una anomalía, sino un retorno a la normalidad histórica. Aún en 1800, el imperio Qing representaba casi un tercio del Producto Interno Bruto mundial. A nivel nacional, China poseía una economía de mercado tan sofisticada como las de Europa. La seda, los textiles y la cerámica se exportaban en cantidades masivas a Europa, lo que resultó en un superávit comercial desigual. Sin embargo, la enorme población de China solo pudo llevarla hasta aquí. A medida que la revolución industrial se expandió por Occidente, el excedente generado permitió a los imperios europeos acelerar sus proyectos coloniales. Para China, fue un desastre a partir de la Guerra del Opio de 1839. El Estado se vio afectado por una serie de invasiones extranjeras como las de los británicos y japoneses. Todo esto mientras innumerables rebeliones violentas y guerras civiles amenazaban con destruir a la nación. Los líderes en Pekín sabían que la industrialización era crucial para la supervivencia, pero sin un gobierno central fuerte, el Estado era demasiado grande y autosuficiente para cambiar sus obsoletas costumbres. Se incrementó la producción industrial, particularmente en la producción de acero, carbón y petroquímica. Pero mientras la industria pesada estaba en auge, la producción agrícola estaba rezagada. Un sector agrícola de bajo rendimiento ejerció una enorme presión sobre la seguridad alimentaria de China. Había que hacer algo, así que Mao puso la tierra de cultivo en manos de las comunas agrarias, a las que se les asignaron cuotas de producción. La adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio a fines de 2001 reforzó su papel de liderazgo en el ecosistema de comercio mundial. Ser la fábrica del mundo significaba que era solo cuestión de tiempo hasta que China dominara el comercio internacional. Mientras que en 2004, alrededor de 2/3 de las naciones del mundo comerciaron más con Washington que con Beijing. Para 2018, estos números se habían dado la vuelta. Hoy, China no es solo la fábrica del mundo, sino también el principal socio comercial del planeta. Las exportaciones como medio de crecimiento económico han llevado al país a este punto, pero para crecer aún más, China necesita fomentar sus mercados internos. Para el liderazgo de Pekín, una economía madura y desarrollada es el próximo objetivo, el Made in China 2025, la iniciativa de nueva ruta de la seda y los intentos de construir un Silicon Valley chino sirven para ese fin. Aunque estos programas pueden parecer pocos y pequeños como para transformar a China desde adentro, los programas de modernización de finales de la década de 1970 muestran que, a veces, la reforma puede ser tan dinámica como la revolución. Este es un buen momento para anotar algunos de los temas más interesantes de lo que acaban de ver de estos dos materiales, y cuando regresemos de la pausa vamos a plantearle preguntas al apóstol relacionados con esos temas, y ustedes también pueden hacernos llegar cualquier interrogante a las redes sociales, ya que en siguientes programas tendremos la oportunidad de contestarles. Una pausa y volvemos. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en sintonía del Reloj de Dios por Rema Estéreo 91.7 y Rema TV, además del canal del apóstol Sergio Enríquez. Te pedimos que actives las notificaciones para saber cuando haya un nuevo episodio y que también puedas compartir este material con miembros de tu iglesia, de tu comunidad, de tu país. Continuamos. Apóstol, vimos dos noticias impresionantes. Una de ellas, las Torres Gemelas, y me gustaría, si es posible, que brevemente usted pueda tocar temas como las causas de este ataque de Al Qaeda a Estados Unidos, las consecuencias de lo que ocurrió
con ese ataque del que estamos hablando y por supuesto también hablar de Osama Bin Laden cuando estamos hablando específicamente de Estados Unidos. Sí, yo creo que cada una de estas cosas tendrían que aplicar en los diferentes escenarios que nosotros hemos estado mencionando desde hace muchos años. Es decir, el escenario Israel, mundo, cosmos, tierra como planeta, Babilonia, la iglesia, cada uno de los escenarios, la familia. Todos esos escenarios se van llenando con cada uno de estos eventos. Lo que a mí me impresiona es lo que te comentaba, que como en el año 2000, que todos auguraban cosas como que era el fin del mundo, pero que no se dio, entonces todos se retrajeron y dijeron, ya vieron que no pasó nada. Yo creo que sí pasó algo, muy evidente, esto es muy evidente. Cualquiera que diga que no, que todo es normal, no puede ser normal que precisamente después del cambio de siglo y del milenio se vinieran todas estas cosas. Por varias causas. Dentro de las espirituales, nosotros debemos de entender que la Biblia, aunque nosotros no podemos fechar de ninguna manera, porque el Señor no fechó con fechas, pero sí fechó con acontecimientos, ¿verdad? El Señor dejó bien claro en el contexto bíblico que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, si son 2000 años, son 2 días, y entonces nos vamos al libro de Oseas, y en Oseas hay una profecía que dice, después de 2 días yo les daré vida. En el tercero los resucitaré. También vemos en el libro de Éxodo, cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, prepara al pueblo, porque en la madrugada del tercer día yo descenderé a vosotros. Cuando lo entendemos de esa forma espiritual, es como que se nos estuviera diciendo, prepara a toda la comunidad que cree en mí, porque en los albores del tercer milenio, que es el que estamos viviendo, y son los albores del tercer milenio, yo descenderé, ¿verdad? Entonces, cuando a eso le sumamos el hecho de que Jesús pasa por Samaria y se detiene 2 días en Samaria, 2000 años en Samaria, y Samaria era una comunidad judío-gentil, y la iglesia es una entidad judío-gentil. Parecería, y después prosigue su camino hacia donde correspondía. Entonces, también nosotros empezamos a ver, después de 2 días, después de 2000 años, Él va a continuar su camino, y el camino que tiene que continuar es hacia Israel, para terminar la semana 70 de Daniel, pero ya hizo un trabajo acá. Cuando a esto le añadimos el hecho de que había un hombre que bajó de Jerusalén a Jericó, y en el camino lo asaltaron y le robaron y lo dejaron medio muerto, y entonces pasó un levita y un sacerdote y no le hicieron nada, y de repente llegó un buen samaritano, lo puso en su cabalgadura, lo ungió con vino, con aceite, y se lo llevó a un mesón y le pagó al mesonero 2 denarios. Y el denario era el sueldo de un día, o sea que le pagó 2 días de trabajo, o sea que le pagó 2000 años. Y se fue y le dijo, cuando yo regrese, si él debe más, te lo pago. Pero lo dejó 2000. Entonces, cuando nosotros vemos una serie, y me estoy quedando corto porque hay otras asociaciones bíblicas que nosotros tendríamos que estar haciendo para entender esto, por qué le damos importancia al año 2000, ¿verdad? Entonces yo creo que sí pasó algo, y yo quisiera decir algo más, porque estos 2000 años en los que muchos cuestionaron y profetizaron y pronosticaron y que se destruía todo, creo que no se han visto bien, sino que lo que deberíamos de hacer, hay 2 fechas importantísimas para hacer los cálculos, hay 2 fechas importantísimas de la vida del Señor Jesús. Uno es su nacimiento y otro es su muerte.
Supongamos que él nació en el año 0. Y digo supongamos porque así es como lo damos por sentado, pero tenemos que comprender que eso era en el calendario gregoriano, que fue hecho muchos años después. Cuando él nació, el mundo estaba bajo el calendario juliano, ¿verdad? Y se dice que él nació en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos, según el calendario juliano. Pero no me quiero meter en ese lío, ¿eh? Solo estoy haciendo esta referencia. Entonces, el Señor nace, pongamos que en el año 0. Entonces, todos los cálculos que hicieron los escatólogos se refieren, como son 2 días, son 2000 años, se refieren al año 2000. Del año 0 al año 2000, 2000 años. ¿Ok? Vale. Pero la otra fecha importantísima y que no la ponen y no la toman en cuenta y que la Biblia dice que hay que tomarla en cuenta, ahí te voy a decir el versículo en donde lo dice, es el año de su muerte. Entonces, él nació en el año 0, pero murió en el año aproximado, porque no tenemos el dato exacto, del año 33, ¿verdad? Más o menos, 33. Entonces, más 2000, 2033. Ahora, el Señor viene y cuando lo están cuestionando, le dicen, bueno, ya dinos si tú eres el Hijo de Dios. Entonces él le dice, él contesta, yo soy. Y te digo lo siguiente, dice, que a partir de este momento, él tenía 33 años cuando está diciendo eso, a partir de hoy, no a partir de mi nacimiento, sino que a partir de mi muerte, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder. En otras palabras, más o menos está diciendo, más o menos en el 2033. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vemos eso y empezamos a analizar todo lo que estamos platicando, ¿va? Porque es que si se mira solamente como una noticia, que ay, qué chinos más tremendos, ¿va? Y claro. qué talibanes más horrorosos, ¿va? Sí. No. Sino cuando lo vemos como un contexto, decimos, wow, el Señor viene. Esto, lo que nos está diciendo el Señor es que viene. Y nos está dando todas estas señales. Entonces, por eso es que lo subrayo. ¿Qué fue lo que pasó que después de ese año frontera? Porque el año frontera entonces determinaba, si el Señor nació en el año 0, determinaba que iba en el año 2000 a cumplirse los 2000 años, no de su muerte, sino de su llegada a la tierra. Pero él dijo que lo que teníamos que contar era su llegada, su partida de la tierra, su muerte y su resurrección también, ¿verdad? A partir de esta fecha veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder. Entonces, estos 23 años, bueno, faltan 10 para 33 años, ¿verdad? Sí. Esos 23 años tiene que haber una orquestación, una preparación del escenario, del tinglado ahí donde se van a desarrollar todos los eventos. Eso es lo que estamos tratando, que en esos 23 años sí pasó algo. El mundo se polarizó definitivamente. Y mira, digamos, el hecho de que China agarre este auge, prácticamente le está diciendo a Estados Unidos, el mundo ya no es unipolar. Ustedes eran los que gobernaban antes. Pero les quiero contar que el mundo ya no es unipolar, ni siquiera bipolar, porque ahora hay otros polos de desarrollo económico, bélico, de influencia. Y entonces hay una confrontación, porque tiene que venir un caos. Para que venga la gran tribulación, tiene que venir un caos. Sí. No es que todos se van a unir de manita sudada, van a andar todos juntos. No, tiene que haber una guerra. Bueno, la estamos viendo en Apocalipsis 9, estamos viendo guerras escandalosamente mortíferas, ¿verdad? Y con las armas que tenemos ahora. Ahora, con la inteligencia artificial que vimos la semana pasada, nos damos cuenta que incluso la guerra sí va a afectar a los humanos, pero va a ser entre robots. El que tenga el mejor robot es el que va a ganar, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Y entonces se escala, es una guerra escalada totalmente que nunca habíamos visto. El mundo ya no es igual porque Dios está preparando todo para su retorno. Estamos en el 2023 en este momento. No sé si este programa se va a ver en el 2024 o 2025, qué sé yo.
Pero yo, al hacer cuentas, veo que tenemos 10 años como fecha límite de decir, estamos en el 2033, que sería la partida del Señor Jesucristo, y los 2000 años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? Pero es que ya no solamente se dice por decir, sino que estamos viendo todos los escenarios. A ver, quitemos el ingrediente, solo por un momentito, por si a alguien le estorba, quitemos el ingrediente bíblico, espiritual, religioso, si le quieren llamar así. Dejémoslo ahí un ratito. Para mí, yo lo sigo teniendo, pues, pero solamente para hacer... Claro. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? Sigue ese ingrediente. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos van a perder lo que tienen, su poderío, solo así por así lo van a dejar ir? No, no lo van a hacer. Todavía son superpoderosos. Entonces los otros también. Entonces, ¿qué piensan que va a suceder con un Taiwán y una China que se están sacando los dientes constantemente y que violan su espacio aéreo, el de Taiwán por lo menos, aunque no exactamente el espacio aéreo, que no debemos de creer que los chinos se metieron en el espacio aéreo, sino que lo que pasa es que ellos tienen una zona de exclusión que no es Taiwán, sino que es una zona en donde si hay alguien que viene en ese espacio aéreo, se encienden las alarmas, pero es un espacio internacional. Pero eso lo rompen a diario los chinos, ¿verdad? Como amenazantes. ¿Qué creen que va a suceder? Con un monstruo gigantesco que va creciendo y que en 20 años se ha convertido en la primera potencia mundial. ¿Qué creen que va a pasar? Ya quitando el ingrediente, ¿va a haber guerra o no va a haber guerra? Sí, eso es lo que preguntábamos. ¿Qué pensábamos que iba a suceder con el asunto de Crimea, del Donbass, de Ucrania, de Rusia? ¿Que solo se iban a enseñar los dientes? No, miren lo que está pasando. Entonces, ¿qué creen que va a suceder con Israel siendo atacado constantemente desde la Franja de Gaza? ¿Qué creen que va a pasar? ¿A que todo va a seguir así? ¿Qué creen que va a pasar porque se está agotando el agua pura? ¿Qué creen que va a pasar porque el sobrecalentamiento global está haciendo que se derritan los polos y se está subiendo el nivel del mar? ¿Qué creen que va a pasar porque el ejemplo pues, de los grandes huracanes, ciclones, porque después del año 2000 vinieron los más grandes ciclones sobre el planeta que jamás ha visto la humanidad. Katrina devastó en el Golfo de México y se metió en Luisiana, en Nueva Orleans, la despedazó, la destruyó. En Indonesia hubo un tsunami que todavía no saben cuánta gente murió, pero se dice que fueron más de 250,000 personas. Entonces, pero eso no fue en el siglo pasado, eso fue después del año 2001. Entonces porque le quitamos el chip, ¿verdad? Le quitamos el chip de lo religioso, de que sí, que los quieren asustar con el petate del muerto. ¿Qué quitemos? Entonces ahora díganme, explíquenme cómo van a solucionar eso. ¿Cómo van a revertir el daño climatológico y ecológico que se ha dado sobre el mundo? ¿Cómo lo van a combatir? Las enfermedades emergentes, ¿cómo las van a combatir si acabamos de tener un ejemplo de 2 años, un poco más, en donde todavía la gente anda a estas alturas con mascarilla, aunque ya haya sido quitado? Me parece que en el mes de mayo, el próximo mes, ya se firmó un decreto que ya se terminó la pandemia y ahora va a ser una especie de endemia, algo así. Pero, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, entonces ahora yo agarro el chip que le había quitado y lo meto otra vez. Y digo, ¿saben qué es lo que va a pasar? El Señor viene pronto. Es la única forma de salvación. Y lo que nos está diciendo todo ese conglomerado de pueblos, de sociedades, de naciones y de situaciones y noticias, como lo que acabamos de ver de la China, como lo que acabamos de ver de Afganistán, como lo que vimos después del año 2000. Una tiranía que había estado gobernando Irak, que Irak es bíblico porque Irak era Babilonia, Persia, Irán, Persia también es bíblico, pero solamente que su nombre moderno pues es Irán, pero eran los persas. ¿Y qué creen que va a pasar? Que todo va a seguir así igual y que van a ir los extraterrestres y se los van a llevar y van a controlar. No, señores, lo que va a pasar es que el Señor viene
pronto. Y él lo prometió. Porque esto no riñe, todo esto que estamos viendo no riñe con la fe. Y el Señor dijo que Él iba a regresar. Él lo dijo en Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Él dijo en San Juan capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, una promesa que Él se va. Él, antes de salir de la tierra, dice: otra vez. Es interesante esa palabra: otra vez dejo la tierra y vuelvo al Padre. Pero Él va a regresar. Entonces Él dijo, Él regresa. Hechos capítulo 1, están los discípulos en el Monte de los Olivos viendo cómo Jesús asciende. Y entonces aparecen dos ángeles, dos varones, y dice: ¿qué miráis, varones galileos? Este mismo Jesús, así como es llevado, así mismo volverá. Lo dice también Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Lo dice Zacarías, que Él se presenta y lloran con Él como se llora por un unigénito, como por el primogénito, y le dicen: ¿de dónde te hicieron esas heridas? O sea, viene herido, viene con las cicatrices, y Él les dice: me las hicieron en casa de mis amigos. Eso es su crucifixión. Perdónenme, pero no pueden reducir este pensamiento a algo religioso, fanático, que no lo hemos razonado. Está muy claramente establecido. Y lo único que estamos tratando de presentar es el cumplimiento de la Biblia en todo lo que vemos de las noticias, ¿verdad? Hay un sinnúmero. Definitivamente hay un sinnúmero de noticias más extraordinarias. Por ejemplo, el hecho de que después del 2000 se haya instalado la moneda euro como única moneda de la gran comunidad europea, ¿verdad? Para poder negociar y que se esté fortaleciendo esa moneda, el dólar, y allá en Oriente, que le quieren quitar definitivamente toda la potencia y el control al dólar. Ese va a ser un verdadero problema. Absolutamente, apóstol. Y ahora que lo menciona, podemos presentarles, de hecho, la noticia brevemente para que vean cómo fue que surgió el euro y cuál es el protagonismo que ha ocupado en el mundo entero. Aquí lo tiene. Una sola moneda para la eurozona. El 1 de enero de 2002, los billetes y monedas de euro se pusieron en circulación por primera vez en 12 países europeos, sustituyendo a sus divisas nacionales. 20 años después, 19 países y más de 340 millones de europeos utilizan el euro. Su objetivo era facilitar la vida utilizando la misma moneda para el trabajo y los negocios en toda la eurozona, así como simplificar los viajes y la vida en el extranjero. En la actualidad, el euro es la segunda moneda más importante del sistema monetario internacional después del dólar estadounidense, y 60 países y territorios fuera de la Unión Europea lo utilizan o vinculan su moneda a él. Está previsto que en los próximos años, otros 3 estados europeos adopten el euro como su nueva moneda. Y como bien decía Apóstol, lo que está ocurriendo ahora es un momento para contrastar lo que dice la Biblia, lo que está ocurriendo con las noticias, y ver que esos hechos se han hecho más recurrentes, como ahora que estamos viendo la unificación de una moneda que ya tiene 23 años en existencia en el mercado y se dice que puede ser incluso más poderosa en algún momento que el dólar. Está difícil que llegue a ser más poderosa. ¿Y el yuan será que sí logrará? Pero sí, hacia ese asunto nosotros deberíamos de analizar algunas cositas. Bueno, ahí tendríamos que ir desde el tiempo de Nixon, como el patrón era el oro, y entonces Nixon lo cambió al patrón dólar, petrodólar, y después todo lo que se comercia con dólares. Entonces, el ataque a una moneda como el dólar no se va a quedar
así de simple. Es decir, el dólar va a caer, no, olvídate, eso no se va a quedar así. Nosotros ya lo vimos en el pasado, cuando algunos países productores de petróleo decidieron negociar en euros. Muammar Gaddafi fue uno de ellos, Saddam Hussein fue otro de ellos. A Saddam Hussein lo invadieron diciendo que tenía armas de destrucción masiva que nunca encontraron, pero la realidad fue que él empezó a negociar con euros, a pagar y a cobrar con euros su petróleo, no con dólares. Eso no se lo permitieron los dueños del dólar, porque eso afectaba a su economía, porque eso les ayuda a ellos en muchas cosas, incluso a exportar su deuda. Entonces, eso va a traer una guerra. Eso va a traer una guerra que en el momento es una guerra económica, una guerra tecnológica. Por eso es que ustedes miran que la tecnología china, que supera a la tecnología norteamericana, tiene casi prohibido. No, es difícil conseguir acceso a productos de altísima tecnología, de primera calidad, chinos, como el Huawei, por ejemplo, que sería la competencia del Apple y de las tecnologías sudcoreanas también, que son amistosos con Estados Unidos. Entonces, eso va a traer como consecuencia una guerra terrible. Pero eso sería lo que va a pasar, o que ya está pasando. Pero el trasfondo bíblico es que el Señor lo dijo. El Señor dijo que iba a haber una conflagración. Ya les leí Apocalipsis capítulo 9, y así podría leer otros versículos en donde está descrito. El Señor lo dijo, que iba a haber guerras, que iban a haber hambrunas. Y cuando dice que iba a haber hambres en todos lados, la gente todavía está esperando que haya hambre, pero solo en el momento en el que la China se levantó a hacer lo que es ahorita, hubo 50 millones de muertos de hambre en la China, todos chinos, 50 millones. Mientras era totalmente yo hago comunista. siempre la referencia con lo de la Segunda Guerra Mundial, que fueron 52 millones, 50 millones en el tiempo de Mao Zedong, que le dieron la vida, 50 millones de personas, por no decir lo que murieron en Rusia también con la implantación de los bolcheviques. Y yo creo que todo eso se reduce a una sola cosa: el Señor viene pronto. Yo tengo quizá unos 46 años de estar diciendo: el Señor viene pronto. Yo he oído mucha gente, no muchos, pero sí algunos, dije mal, algunos que dicen: yo predicaba antes que el Señor venía, pero ya eso ya pasó de moda. Señores, arrepiéntanse. Sí. Eso no ha pasado de moda y hay que advertirle. Nosotros fuimos dejados en la tierra para advertirle como centinelas al pueblo de que el Señor viene pronto. Sí, que hay la vida, ahora, que la prosperidad, perdón, está bien. Dios quiere que todos estemos bien, amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. Pero el Señor viene pronto. Lo místico, lo espiritual es importante. Yo quisiera cerrar la cita diciéndole a los oyentes, a los que nos han tolerado, aguantado hasta esta hora, ¿verdad? Decirles que definitivamente todo apunta a que en el año 2000 sí pasó algo. Se cambió, no solamente se cambió de reloj, no únicamente cambió siglo, milenio, sí sucedió algo. El mundo ya no es igual y hay cosas que han venido a ser como escenario para el pronto retorno del Señor Jesucristo, y esta es una invitación para todos nosotros que todavía estamos en esta dimensión, para que evaluemos, lleguemos delante del Señor y le digamos primero: gracias. Gracias porque todavía estoy vivo y me das tiempo de arrepentirme. Gracias, porque me das tiempo para poder alcanzar las herencias que tú tienes. Gracias. Gracias porque después de esta pandemia en donde murieron muchos conocidos, amigos y todo,
yo todavía estoy vivo y creo que con un propósito. Y el propósito seguramente no es porque voy a ser el salvador del mundo, sino porque el salvador del mundo me quiere salvar a mí, darme una oportunidad de pasar a la otra dimensión limpio. Amén. Amén. Entonces, que Dios me los bendiga, reflexionen en ello y los bendigo en el nombre de Jesús. Elcita. Amén. Y por último les invitamos a que recuerden lo que bien decía el apóstol, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén, sí, señor. Así que es momento de revisar las noticias con otra perspectiva y revisarla con la Biblia acerca de nosotros para que participemos analizando estos 7 escenarios en nuestros próximos programas. Que Dios les bendiga, nos encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.